Vamos a hablar con Anderson Sánchez, él es decano del Colegio Médico de San Martín, para que nos dé detalles de lo que está sucediendo en Tocache. Doctor Sánchez, muy buenos días. Buenos días, Mabel, Mauricio, doctor Huertas, buenos días. Muchas gracias por la Doctor entrevista. Sánchez, ¿es solo la falta de especialistas? ¿Cuáles son las principales carencias? ¿Qué es lo urgente en Tocache? Diríamos que se repite en Tocache como en todo el Perú la falta de organización, la falta de previsión y la desatención del Estado. Por ejemplo, en Tocache tenemos un hospital nuevo, donde hay 6 máquinas de ventilación mecánica. Sé que hoy día se está usando una nada más, porque lamentablemente no hay intensivistas en ese local. Entonces de nada sirve tener un hospital nuevo, no tiene ni 2 años de uso, con una UCI equipada, si no se ha previsto los especialistas que deben manejar. Entiendo que ATE está invitando como apoyo 1 o 2 profesionales, pero los manda por unos días, están 4, 5, 8 días, pero el resto del tiempo ese hospital no cuenta con más que con los recursos que tiene normalmente, que son en su mayoría médicos generales, o algunos especialistas, pero que no son de líneas afines, y definitivamente pues eso trae consigo las consecuencias de muerte común en los pacientes. Y el otro tema que se asocia a esto es la incapacidad para referir a los pacientes de Tocache, porque si no tenemos la capacidad de una UCI, lo bueno sería pues que haya el sistema de referencia adecuado, cosa que no hay, y eso lo sentimos nosotros como médicos, porque inclusive estamos apoyándonos en los vuelos del Colegio Médico del Perú para poder evacuar ya 2 médicos de Tocache, porque simplemente la red de salud Tocache, si bien es cierto geográficamente pertenece a San Martín, la red asistencial de salud pertenece a Huánuco, pero la empresa AXA no le brinda ambulancia aérea a la red Huánuco porque no paga, le debe una serie de vuelos según nos dicen, y entonces tenemos las consecuencias de poner en riesgo no solo a médicos, sino a todos los asegurados de la zona, porque no pueden ser evacuados oportunamente a la ciudad de Lima. Entonces vemos que doctor Anderson Sánchez, doctor Sánchez, dígame. ¿Ustedes han conversado con el gobernador regional? El gobernador regional, más que con él, más tratamos con el director regional de salud. Doctor, con quien también tenemos una interrupción. Sería importante que grafique ese equipo que en principio, en teoría, debería funcionar en todas las regiones, ¿no? La cabeza del comando COVID, el presidente de la región, las autoridades municipales y los médicos. La propuesta del doctor la vamos a resolver al volver de la pausa, si lo permite. Gracias, doctor Sánchez. Si usted recién prende la radio, hemos estado conversando con el doctor Anderson Sánchez, quien es decano del Colegio Médico de San Martín, quien nos ha descrito 2 terribles situaciones que ocurren ahí en Tocache. Número 1, de que hay 6 camas de cuidados intensivos, pero no hay personal. No hay personal. Segundo, de que los pacientes que están graves y que no pueden ser atendidos en la ciudad porque obviamente no hay médicos intensivistas, tampoco pueden ser trasladados porque hay problemas con el pago de los fletes a los aviones de ambulancia y no se da ese tipo de facilidad. Doctor Ardenso, le habíamos preguntado hoy, Mauricio había ampliado la pregunta, porque lo que yo quería saber es el rol del gobernador regional, y Mauricio dice, y el comando COVID, porque usted dice, el presidente, el gobierno central, ¿cuáles son sus relaciones con el gobierno local, regional allí, doctor Anderson? A ver, le explico, yo creo que es un error desde mi punto de vista y del Colegio Médico en San Martín, que el gobernador sea el presidente del comando COVID, porque definitivamente tiene muchas obligaciones, y darle una carga de esta magnitud nos parece que sobrepasa su posibilidad de actuar en todos los ámbitos. Por otro lado, si nosotros vemos por una instancia netamente de sistema de descentralización, el presidente regional no es jefe de los alcaldes. Cada gobierno local, llámese provincial o distrital, tiene su propia autonomía. Por lo tanto, existe una fragmentación transversal, y nosotros vemos que, por ejemplo, muchas de las reuniones que convoca el presidente regional, los alcaldes simplemente no van. Y en la región de San Martín vemos que cada provincia inclusive hace su propio plan, llegando a escenarios como, por ejemplo, a alcaldes que se oponen
por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, uno en Rioja y otro en Bellavista, donde hay dos hospitales nuevos, cerrados por cuestiones administrativas, son nuevos y no están operativos. Van a ser entregados todavía en agosto, si no me equivoco. Que es un error ya de... ¿Por qué no están operativos, perdón? ¿Por falta de personal o...? Bueno, por varias instancias de plazos de entrega, por temas judiciales, porque no tienen presupuesto, en fin, pero son nuevos y están cerrados. Y cuando, por ejemplo, han querido retirar algunos balones de oxígeno o equipos como máquinas de ventilación de ahí para usarlos en otros lugares, las mismas autoridades locales se han opuesto. Cuando en San Martín, por ejemplo, tenemos solamente 3 centros para atención COVID, Moyobamba, Tarapoto y Tocache. Y justamente estos equipos son para atender a los pobladores que son referidos de ese sitio, porque no tienen dónde. Pero esta falta de coordinación entre instancias genera un problema de chauvinismo y al final esos equipos, esos instrumentos quedan encerrados en un hospital nuevo y no sirven a nadie. A ver, es un problema. Entiendo, doctor Sánchez, entonces a ver si yo estoy correcto en mi apreciación. Usted dice, obviamente, ante esta completa desorganización e incapacidad para que las organizaciones locales trabajen juntas, los alcaldes por su lado, el gobierno regional por su lado, ante esa falta de que nadie me ayuda, yo tengo que pedirle ayuda a alguien y ese es el ministro de Salud, ese es el presidente. ¿Eso es lo que he escuchado? Efectivamente, y el problema es que también por el tema de descentralización, el ministro de Salud no puede actuar directamente en las direcciones regionales. Encima. Las mismas que están dependiendo del gobierno regional. Y divididas en unidades ejecutoras y cada una trabaja con sus propios presupuestos y sus propios intereses territoriales. Y si a eso le suma a usted que salud depende del Ministerio de Trabajo y el director regional de salud de San Martín o de las otras regiones no tiene ninguna autoridad sobre ellos y hacen su propio plan, entonces esto es un desorden organizado. Y en San Martín se siente aún más, por ejemplo, en la zona de Tocache, si volvemos al caso, donde, por ejemplo, el hospital o lo que es salud Tocache, que geográfica y políticamente depende de San Martín, para salud depende de Huánuco. Y entonces hacer una referencia de Tocache vía Huánuco ya es un problema no solamente físico, por la geografía difícil, sino también un tema administrativo engorroso. Y si a eso le sumamos que Tocache no puede evacuar pacientes porque no le pagó a ATSA, entonces no nos extrañemos de que cada persona grave y tenga que morir, lamentablemente. Sí, queda claro. Tan grande, Mauricio. ¿Has visto, Mauricio? Los alcaldes por su lado, el gobernador regional por su lado, el salud por su lado, un ministerio que no puede hacer nada, el de salud, el de trabajo que hace con su de salud lo que está por allí. Eso es un caos. ¿Y quién sufre? ¿El poblador? Sí, pero, doctor, queda claro que la burocracia mata, ¿no? Si hay una ley de salud que permite, en estos casos de emergencia, intervenir clínicas privadas y hacer uso de sus recursos, porque esa ley ha quedado claro que existe, ¿por qué esa misma ley no puede permitir, y ya los constitucionalistas o los abogados dirán, que se puedan intervenir los gobiernos regionales mediocres e ineficientes que no han sabido administrar hasta este momento la lucha contra la pandemia? Porque no solamente, como estamos viendo, sucede en Arequipa, sino que este problema también está en San Martín, y este desorden se genera porque el ente rector no puede administrar estos recursos eso lo veríamos, de manera eficiente con constitucionalistas, pero aprovechando el doctor Sánchez, ¿qué porcentaje del presupuesto asignado al presidente regional se ha gastado? Porque las partidas se entregaron. ¿Qué porcentaje? Hasta donde hemos dicho el último reporte llega al 20 y tantos %. Mira, no llega a más. Mira, eso por ejemplo es un dato objetivo, ¿no? Y el tema también de la ley realmente no se cumple, yo no sé, por una tradición, porque por ejemplo en Lima mismo, cuando empezó la pandemia, escuchamos del ministro de Salud decir que se iba a trabajar de manera unificada, pero eso no sucede. Por ejemplo en Tarapoto tenemos que Hospital de Salud y MINSA, o bueno, que ahora es del gobierno regional, trabajan cada uno por su lado. Tampoco tenemos intensivistas permanentes. El hospital de Tarapoto tiene un intensivista que viene de Moyobamba 4 o 8 días al mes, y lo demás está cubierto por médicos de otras especialidades. Y ahí tenemos 9 pacientes en ventilación mecánica. Lo mismo ocurre en las otras zonas. Entonces, ahora sobre el tema de la intervención del Ministerio de Salud, me parecería muy práctico que por favor envíen profesionales calificados, de repente de las zonas donde la pandemia ya está en descenso, para que nos apoyen y puedan intervenir
sobre todo las áreas de UCI, áreas de rehabilitación, áreas de anestesiología, cardiólogos, neurólogos, qué sé yo. Y otro dato valioso, perdón la interrupción, otro dato valioso que nos queda poco tiempo, así como nos ha dicho que solamente se ha ejecutado el 26% del presupuesto asignado, ¿cuántas camas de cuidados intensivos les quedan disponibles en su jurisdicción? Porque hay muchas, ¿no? A ver, en el hospital de Tarapoto tenemos 9 camas, hoy día hay una, si no me equivoco. Una libre nada más. En el hospital de salud también hay algo de 8 camas, debe haber 1 o 2 libres. En Moyobamba las camas también están ocupadas, no hay más de 5. Y ahí tenemos también, por ejemplo, ventiladores malogrados, que están los ventiladores, pero no funcionan por falta de aditamentos. En Juanjuy tenemos 6 camas, de las cuales una se ocupa, las otras no, incluso anoche. Tranquilizante, perdone, doctor, y doctor Huerta, sería escuchar, me quedan 20 camas libres, me quedan 30 camas libres en proporción a la población y a la ola de calor que se lee a través de las cifras, el número de contagios. No se trata tampoco arbitrariamente de mandar camas por mandar. Entonces, no hay ningún apoyo del gobierno central hacia el regional, y el regional es realmente un organigrama tan confuso: Huánuco, Tarapoto de Salud, Ministerio de Trabajo. Wow, lo lamentamos, doctor Anderson Sánchez. Ojalá sus reflexiones hayan sido escuchadas y se salven la mayor cantidad de vidas en Tocache. Gracias, doctor Sánchez. Sí, gracias, doctor Mauricio. Muy amable. Solo para